¿Tienes el interior de tu coche completamente desgastado y quieres dejarlo como un profesional por muy poco dinero? Pues estás en el sitio correcto. Hace algún tiempo compré un coche con el interior muy deteriorado. Al principio quería contratar a alguien que lo hiciese, pero el presupuesto más barato era de 200 euros, así que decidí hacerlo yo mismo. Si no tienes ni idea de coser o no sabes ni por dónde empezar, no te preocupes. Hace un mes tampoco tenía ni idea y te voy a enseñar a ahorrar mucho dinero. Confía en mí. En este tiempo he intentado varias técnicas, las cuales enseñan en otros vídeos, pero en la mayoría te recomiendan usar una funda de AliExpress o tener grandes conocimientos. Si os soy sincero, para una vez no creo que esto sea necesario, y os lo voy a demostrar. Lo primero que necesitas es una máquina de coser. Buen comienzo, ¿verdad? Esta las puedes encontrar por 30 euros en Wallapop, tampoco necesitas una super máquina. Y luego la puedes volver a vender. De hecho, yo la pedí prestada para el trabajo, ni siquiera tuve que comprarla, por lo tanto, no es un gasto. También necesitarás un pegamento especial para techos que aguante altas temperaturas, el hilo y las agujas. Aunque al principio quise hacerme el listo y lo intenté con hilo y agujas normales, pero fue un tremendo desastre. No lo recomiendo. Y por supuesto, la tela. En mi caso quise hacer una réplica del acabado original y compré dos rollos diferentes. Si no, por 20 euros tienes uno que te durará por muchas veces. Aún así no llega a los 60 euros. ¿Merecerá la pena? Para empezar necesitas saber el funcionamiento de la máquina, aunque todas funcionan de forma similar. Y si eres como yo, que solo se las has visto a tu abuela, puedes ver unos cuantos vídeos del modelo que tienes en concreto. En YouTube hay absolutamente de todo, y aunque no lo creas es bastante sencillo de utilizar. Solo necesitas hilo en un extremo, hilo en otro y seguir las flechas. Después lo hará todo ella sola. Si he podido yo, tú también vas a poder, créeme. Obviamente tendremos que quitar el volante, pomo, etc. Una vez quitado vamos a quitar todo lo que nos pueda estorbar. Normalmente lleva unos plásticos para tapar los tapizados. Ahora tenemos que saber cuánto material necesitamos para cortarlo exactamente igual. Un truco que hace mucha gente si está en muy mal estado el tapizado actual es forrarlo con cinta de carrocero y después cortarlo con un cúter para sacar las piezas exactas, pero me parece algo complicado y sinceramente no tengo tanta paciencia. Así que te recomiendo que lo calques con las piezas originales. Es lo más sencillo y es prácticamente imposible equivocarse. Para sacar toda la piel sin dañarla tenemos que cortar primero los hilos cosidos a mano. Con la hoja de un cúter poco a poco podremos sacarlas, aunque sobre todo si es la original nos costará sacarla, ya que estaba pegada para que no se mueva. Y el pegamento llevará siglos, a no ser que tu coche sea prácticamente nuevo. Una vez la saquemos nos quedará algo parecido a esto, como una funda de volante, vamos. Ahora por dentro, para poder ver mejor, separamos las costuras cosidas a mano entre ellas, y así sacaremos las piezas por separado. Ahora solo tenemos que calcarlo. Eso sí, tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos mueva. De hecho creo que es el único riesgo de hacer esta técnica. Yo utilicé unos discos de pesas, aunque cualquier cosa que pese bastará. Muy poco a poco iremos bordeando la pieza sin dejar ni un centímetro de más, aunque en muchos vídeos te recomiendan dejar tela de sobra, pero recortar esto una vez puesto es una verdadera pesadilla. Creedme, sé de lo que hablo, lo he hecho varias veces. Además, la polipiel es mucho más flexible, así que quedará bastante mejor. Cuando tengamos la silueta completa podemos pasar a recortarla. Lo que te recomiendo para no liarte con las piezas es que les hagas marcas para saber en qué posición va cada una, ya que si lo haces así no podrás ponerlo de otra manera, sino como iba de serie. En cuanto tengamos todo recortado y ordenado, solo tenemos que juntarlas con la máquina de coser. Recordad que tenemos que coser las piezas al revés para que cuando la pongamos bien no se vea el cosido. Literal como estáis viendo. En realidad es bastante lógico. El resto es todo igual, coserlo entre sí y después obtendremos algo como esto. Ahora solo tenemos que presentarlo para ver que todo cuadra correcto. Si te cuesta ponerlo es que has hecho un buen trabajo. La primera vez que hice esto no me costó absolutamente nada ponerlo y yo dije, he hecho un buen trabajo. Pero cuando quise coserlo, no había por dónde cogerlo. Parecían unos calcetines muy usados. Cuando lo tengamos puesto y vemos que no sobra por ningún sitio, tenemos dos opciones. Una es dejarlo como está y pasar al siguiente paso, o la que yo hice, que quedará mejor, y es hacer unas rajas en el volante justo donde se juntan las piezas, ya que si no, quedará como un pequeño bulto que quedará un poco feo. Y sinceramente a mí me da un poquito de toque. Esto lo hice con un cuchillo de sierra, de estos que cortas el pan, y se quitó bastante bien. Después volvemos a poner la tela e introducimos el sobrante por estos surcos. Así quedará como venía del concesionario. En este vídeo hay escenas de cámara rápida. Si quieres ver estas escenas detenidamente, solo tienes que pulsar en configuración y pulsar la velocidad de reproducción a lenta o muy lenta, a tu gusto. Ahora tenemos que abrir el bote de cola y tenemos que darle en las zonas en las que hay relieves, y debería de quedarse completamente pegado. Además, este paso es muy importante, es el que marcará la diferencia. Así que si aquí nos queda una bolsa de aire, no quedará igual. Te recomiendo que tengas paciencia, ya que este pegamento no pega mucho al principio. Está hecho para que puedas mover el tapizado hasta que quede perfecto, o al menos hasta que tú creas que está perfecto. Así que te sugiero que hagas eso. Cuando esté en su sitio ya podemos mantenerlo pegado. Pasados unos minutos ya agarrará bien. A ver, quizá unos minutos es muy exagerado, pero tendrás que esperar un rato. Es muy importante que llegados a esta fase presionemos y lo dejemos lo más tirante posible. Así quedará completamente espectacular, como un profesional. Cuando tengamos todos los palos
tapizos pegados por ambos lados, tendremos que dejarlos secar una noche entera. Si has escuchado bien, tendremos que esperar otro día más. Así te darás cuenta si en algún sitio se ha quedado mal. Si esto ha ocurrido, no te preocupes, porque puedes despegarlo y volverlo a pegar. Este pegamento es especial para esto y sale bien cuando se seca. De hecho, yo no me puse guantes. Este es un trabajo muy manual y puede complicarse, pero al lavarte las manos sale bastante bien. Así que no te preocupes. Si todo sale bien, tendrás algo como esto, así que tendrás la mitad del trabajo hecho. Te diría que esta es la parte más complicada. Lo siguiente es realmente sencillo y me salió perfecto a la primera. También puedes echar pegamento en el resto del volante antes de coser. En realidad, si has seguido los pasos como yo, no será necesario, ya que ya estará bastante tirante todo y al coser te quedará bastante bien. Ha llegado el momento de terminar el trabajo. Si has llegado hasta aquí, tienes el éxito asegurado. Ahora solo tienes que hacer lo que yo hago literalmente. En realidad hay muchas formas de coser estas zonas. En mi opinión, esta es la más sencilla. No solo eso, sino que es la que mejor queda. Originalmente mi coche la llevaba e incluso una pelota de béisbol también está cosida así, por lo tanto no tiene que ser malo. Para poder hacer esto bien, me voy a inventar ahora mismo 3 fases que vamos a llamar el inicio, la puntada y el final, por ejemplo. Sabiendo estas 3 cosas es imposible equivocarse. En el inicio hay que pasar la aguja de un lado a otro y tirar hasta que tengamos el mismo hilo por ambas partes. ¿Y cómo sé cuánto hilo necesito? Para saber cuánto hilo necesitas basta con medir la parte del volante que vamos a coser, el tramo por el que vamos a pasar el hilo y dejar el triple de hilo para asegurar, aunque te sobrará bastante, créeme. Y aquí hago un matiz con el que te recomiendo que compres el kit de agujas e hilo especial para cueros, ya que este hilo es especial, es un poquito más grueso y además es hilo encerado, por lo tanto no te costará pasarlo de un lado a otro. Cuando tengamos la misma longitud hay que introducir la aguja por el mismo sitio y damos otra vuelta. Tiramos con cuidado de no rajar la tela y ya tenemos el inicio completado. Ahora tenemos que poner la otra aguja en la otra punta, de forma que tengamos una aguja en cada extremo. Recuerda que a diferencia del hilo normal, este no lo podemos hacer un nudo, ya que es muy grueso y no entraría. Así que con pasarlo y doblarlo es suficiente. Sí, a veces se te saldrá, pero como he dicho, es hilo encerado y te costará muy poco meterlo de nuevo. No olvides suscribirte para no perderte ningún truco para tus proyectos. Es gratis y ayuda a subir más y mejor contenido. Para hacer la puntada es todo el rato lo mismo. Hay quien mide y señala por dónde tiene que pasar el hilo, aunque esto es mucho más profesional y no lo somos, seamos sinceros. Así que si vas siguiendo un orden no es tan necesario. Además que nos llevaría mucho más tiempo y es tan sencillo como pasar primero una tirando bien y después la otra. Yo he dejado entre una pasada y otra como medio centímetro, incluso algo menos. Depende un poquito de cómo quieras que quede. Y después con poner en línea recta la otra aguja para pasar al otro lado a la misma altura es suficiente. Y así todo el rato. Aunque veas arrugas, no te preocupes, que según vayas cosiendo se irán quitando. Recuerda que además tienes el pegamento para ayudarte. En ciertas ocasiones puede serte bastante sencillo utilizarlo. Para hacer el final es bastante similar al inicio, pero con la diferencia de que tienes que hacer un nudo. Literal es como estás viendo, tenemos que pasar la aguja por el lado contrario y unirlo. En realidad da igual cómo lo acabes, siempre y cuando quede tirante. Te recomiendo que mires detenidamente estas partes para hacerlo exactamente igual. Después de hacer el nudo podemos cortar el sobrante y esconderlo por dentro, aunque no será necesario ya que es muy pequeño y no se verá. Además que puedes pegarlo también, pero bueno, como te digo, no lo vas a ver después. Y ya está, es poner lo que hemos quitado e instalarlo de nuevo en el coche. Si has conseguido esto, puedes hacer cualquier cosa en la vida, o sea, dedícate a lo que quieras, puede ser lo que quieras. Puedes hacer cualquier parte del coche, verás que solo necesitas la parte antigua para replicarla y coser la máquina, ni siquiera necesitarás hacerlo a mano, y te lo voy a demostrar ahora mismo. Pero antes de ver el resultado final del volante, me animé y me puse a hacer el pomo completo. En realidad puedes comprarlo por poco dinero, pero esto te saldrá gratis, así que bueno, más barato que eso no lo hay. Si has hecho el volante como te he enseñado, esto es mucho más sencillo. Para que veas que aplica a todo, hice lo mismo. Quitar la pía antigua, la repliqué exactamente igual, incluso quedándome más corto para que quedara bien tirante y después recorté la pieza. Después coserlo todo entre sí y listo. Bueno, es una parte nada más, tienes que coser una parte por la otra, dada la vuelta y ya está. Si te cuesta meterlo es que lo has hecho bien, aunque cada pomo tiene su forma, el procedimiento es el mismo. Pero recuerda que el pegamento tiene un papel esencial aquí, es mucho más importante que en el volante incluso, por la forma que suelen tener. De hecho, al principio no creía que fuese a salir bien, ya que hasta que el pegamento no comienza a secarse como he mencionado antes y se empieza a pegar no quedará fijado. Pero con algo de paciencia podemos ayudarnos del tapón que va por encima o la rosca que va por debajo. Si no tiene nada de esto, puedes poner cinta de carrocero con algo que lo sujete o cualquier cosa que tengas por ahí. Bueno, eso ya se lo dejo a tu imaginación. Para mí fue suficiente con esto. Después de hacer lo mismo en ambas partes, el resultado habla por sí solo. Y espérate, porque todavía no he acabado. En realidad me sentí tan poderoso que al conseguir esto me animé para hacer lo mismo con la cubierta de la palanca de cambios. Este estaba bien, pero no me pegaba mucho con el resto de tapizados. Y no exageraba cuando dije que podrías hacer
cualquier tapizado si aprendes esta técnica. Solamente tienes que calcar la pieza y unirla con la máquina de coser, aunque con la cubierta es importante guardar el orden, ya que esta lleva unas medidas. Entonces deberías de numerar el orden en el que las has quitado para volver a unirlo. Yo no solo las numeré, sino que le puse flechas para ponerlo exactamente igual. Incluso me vine arriba y combiné varios materiales para que fuese similar al volante. Cuando acabé, solamente hay que ponerlo igual que estaba, tanto el hierro que lleva abajo como el soporte de arriba. Te recomiendo que le hagas bien de fotos para poner el hierro este que iba cosido por encima, aunque lleva su marca y más o menos vas a saber dónde ponerlo. Como esto tampoco se ve, no será un problema si no queda bonito, ya que esto va debajo de un plástico. El soporte de arriba estaba con una brida, pero yo lo cosí y le eché un poquito de pegamento para fijarlo. En mi opinión, la diferencia es completamente increíble. No solo he ahorrado cientos de euros, sino que lo he dejado a mi gusto. La mejora es notable y si has seguido los pasos, en 3 tardes lo tendrás hecho. Si tienes algún consejo que nos haga mejorar esta técnica, recuerda dejarlo en los comentarios. El mejor comentario será fijado.